Hola, mi nombre es José Fernández Llebrez Muñoz, soy profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Valencia y a continuación voy a presentar un objeto de aprendizaje titulado Caídas a distinto nivel en obras de construcción, redes de seguridad. Bueno, esta diapositiva nos adelanta un poquito sobre todo la segunda parte de lo que vamos a ver, que es que nos vamos a centrar en las redes de seguridad como elemento genérico de protección en obras de construcción. Concretamente vamos a ver estos 4 tipos. Pero el objetivo de este objeto de aprendizaje es conocer primero algunos conceptos clave para intervenir óptimamente ante caídas a distinto nivel en una obra de construcción y a continuación poder identificar las características esenciales de las redes de seguridad y de sus tipos básicos. Este es el índice, un poco los contenidos que vamos a ver. Primero vamos a acercarnos un poco a este concepto de caídas a distinto nivel, veremos marco reglamentario y el planteamiento general y en segundo lugar ya hablaremos concretamente de las redes de seguridad. En primer lugar habría que aproximarnos al concepto de qué es una caída a distinta altura y para ello nombrar el concepto de plataforma de trabajo. Plataforma de trabajo podría ser en una obra de construcción tanto un forjado horizontal como por ejemplo la plataforma de trabajo que supone un andamio de trabajo. En el momento en que cualquiera de estas plataformas de trabajo tengan un desnivel respecto al suelo, ahora luego veremos en el marco reglamentario de qué dimensiones estamos hablando, ya hay un riesgo de caída a distinto nivel y ya debemos de plantear unas medidas de seguridad durante la ejecución de la obra. En este caso, por ejemplo, podemos ver que aquí, para evitar el riesgo de caída desde este forjado hasta el suelo, se han colocado unas barandillas, unos listones intermedios y un pasamanos, y aunque no se vea, está dispuesto aquí abajo otro elemento horizontal llamado rodapié. Bueno, esta sección es la sección de la fotografía que hemos visto anteriormente, pues explicar un poco lo mismo. Obviamente cuando el edificio está terminado, los cerramientos, las carpinterías están colocadas y no hay riesgo de caída, o el propio balcón o terraza tiene una protección horizontal. Sin embargo, durante la ejecución, por ejemplo, de la estructura, estos elementos no están todavía dispuestos y debemos de tener ciertas precauciones para evitar estas caídas a distinto nivel. Respecto al marco reglamentario, después de hacer un vaciado de la normativa que le afecta, podríamos hablar de que toda la normativa coincide en que hay que proteger cuando el riesgo de caída sea de 2 metros o más. Sin embargo, desde la experiencia, hay que decir que es recomendable proteger estas plataformas de trabajo cuando el riesgo de caída es de 1 metro. A partir de 1 metro ya hay riesgos de consecuencias no deseadas. Y el planteamiento general que se establece en todo este contexto es el siguiente. Existe una secuencia de seguridad, es decir, no da igual cómo intervenir. Hay criterios objetivos para intervenir mejor. En primer lugar, tenemos que intentar impedir la caída. Ello lo haremos a través de la seguridad integrada, que es a la hora de proyectar tener en cuenta aquellas consideraciones que no van a poner en un peligro innecesario a la gente que tiene que ejecutar la obra. Y por otro lado, utilizar protecciones colectivas. En este caso, las protecciones colectivas que impiden la caída son las barandillas y las redes tipo tenis, que es uno de los 4 tipos de redes que vamos a ver hoy. En segundo lugar, limitaremos la caída. Después de impedir, si no podemos impedir, limitaremos. Para ello, protecciones colectivas. Los 3 tipos de redes restantes, redes horizontales, redes de ménsula y redes tipo horca. Y en tercer lugar ya utilizaremos protecciones individuales, se conocen comúnmente como EPIs, son equipos de protección individual. Imaginémonos cinturones, arneses de seguridad, etc. Redes de seguridad, vamos a hablar primero de algunos conceptos generales a todos ellos, todos los tipos. En primer lugar, requisitos de una red de seguridad. Vemos el primero sería este, que toda caída se produzca dentro de la red. Parece una cosa muy obvia, pero no lo es tanto. Y para ello vamos a ver el gráfico de la curva de caída. En este gráfico se ve claramente cómo toda caída prácticamente no tiene un movimiento estrictamente vertical por efecto de la gravedad, sino que como generalmente el operario, la persona que se cae, lleva previamente un movimiento horizontal, la componente de la caída tiene este trazado parabólico y provoca pues, que, por ejemplo, a 2 plantas la caída no se produce justo bajo de la plataforma de trabajo, sino que se produce a 3 metros. Importancia de esto, si hubiéramos dispuesto, por ejemplo, una red en esta planta inferior
de, por ejemplo, 2 metros de longitud, una red horizontal, una red tipo ménsula, por ejemplo, aunque estuviera bien dispuesta, bien fijada, cumpliera con normativa, no serviría de nada porque la persona en cuestión habría pasado por encima de ella. Segundo, la persona, al ser recogida, no debe de sufrir lesiones. Ahora en una imagen lo vamos a ver muy claro, pero hay que evitar que se acumulen materiales caídos sobre la red. La red debe de tener un espacio inferior para poder deformarse y amortiguar así la caída. Y por último, los esfuerzos sufridos por el cuerpo no deben de ser superiores a los que éste pueda soportar. Es decir, aunque la red esté bien dispuesta, de la dimensión adecuada, etcétera, no hay que provocar que el cuerpo caiga y coja determinadas velocidades a lo largo de metros excesivos de caída. Esta es la imagen de la que hablaba anteriormente, pues vemos que aquí hay trozos de madera que pueden tener clavos acumulados arriba con los que nos podemos golpear en caso de caer y obviamente toda esta cacharrería que vemos bajo va a impedir que en el caso de que caiga alguien esta red pueda deformar y amortiguar la caída. El tercer requisito sería pues un tema ya de resistencia y durabilidad, es decir, toda red de seguridad debe de cumplir con los ensayos que se hacen y que quedan contemplados en estas normas UNES reflejadas en la diapositiva. Tipos de redes, directamente vamos a ver el primero, red tipo tenis o red tipo U, que impide la caída, y los otros tres que la limitan. Este es el esquema que hemos visto al principio. La red tipo tenis, pues decir que es una red de seguridad sujeta a una estructura de soporte para su utilización vertical, en la cabeza de todos que esté la red de una cancha de tenis, es algo muy parecido, y dos consideraciones, y es que la altura máxima de su elemento horizontal, mejor dicho, la altura mínima debe de ser de 90 centímetros, y decir que no son utilizables en planos de trabajo inclinados. Esta sería una red tipo tenis, coronando una nave industrial. Esta sería un ejemplo más de cerca y un ejemplo más de cerca todavía, un detalle pues de que se compone generalmente de una cuerda perimetral que le da un poco de rigidez al sistema y luego el propio trenzado de la red en azul, lo vemos aquí, fijado a la cuerda perimetral pues con estos eslabones metálicos. Segundo tipo de red, la red horizontal o de recogida, red tipo S, es una red de seguridad con cuerda perimetral para cubrir huecos horizontales. Tenemos que tener claro que habría que limitar la altura máxima de caída a 6 metros, 2 plantas aproximadamente, y que se suelen disponer en áreas de trabajo y tránsito próximas a aberturas de piso. Es decir, esto sería una red horizontal, en este caso es un hueco interior de un forjado. Vemos que en la planta de abajo, en el caso de precipitarse alguien, no caería al vacío, sino que se quedaría recogido por esta red. Este es otro ejemplo en el cual se está disponiendo una red horizontal en toda la cubrición, las labores de cubrición de una nave industrial, de manera que, aunque obviamente los operarios andarían sobre las superficies horizontales rígidas, en el caso de caerse no podemos impedir la caída. Si colocáramos redes tipo tenis no habría espacio para desfilar por ahí, pero si en el caso que se caiga alguien, esta red limita la caída. Se quedarían aquí y no caerían hasta el suelo. Y un detalle de fijación, una red horizontal a un forjado de hormigón. Tercer tipo, redes de ménsula o red tipo T. Se trata de una red de seguridad sujeta a consolas para su utilización horizontal. Ahora veremos en las diapositivas lo que es una consola. Y los soportes metálicos tipo consola, decir que están unidos a la estructura a modo de bandeja y que en edificación la ubicación de estas redes de ménsula puede ir modificándose a la vez que va subiendo la estructura. Esta es una red tipo ménsula, el elemento metálico naranja serían las consolas y la red que iría dispuesto desde el extremo superior hasta el frente del forjado. Otro ejemplo más, en este caso con un muñeco, están haciendo unas pruebas, en este caso en esta obra, las consolas, los elementos azules que permiten la fijación y la red que recoge la caída. Y por último, el último tipo de red que vamos a ver son las redes verticales con soportes tipo horca o red tipo V. Se trata de redes de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca. Y decir pues, que la fijación a la estructura de los soportes se realiza de diversas formas según el caso concreto y que las caídas como máximo nuevamente hay que limitarlas pues, a 6 metros, aproximadamente 2 plantas por encima del punto de recogida de la red. Es decir, el punto de recogida de la red está aquí y como máximo 2 plantas.
Las orcas son estos elementos con forma de orca o de pescante, son metálicos, quedan fijos a la estructura y la red se dispone en continuidad. En el ejemplo anterior hemos visto que servía para elevar una estructura típica de forjados horizontales, pero también sirve para dar seguridad a la elevación, en este caso, de un muro de hormigón armado, muro estructural. Fijación inferior, pues puede realizarse de esta manera, mediante unos redondos de acero corrugado y un tercero que actúa de pasador, queda fijada a la parte inferior del mástil de la horca, o de esta manera, con un único redondo girado doblado 180 grados, y la parte superior se suele resolver con esta pieza, también a partir de redondo de acero corrugado, que se llaman piezas de doble omega, que como indica la figura, tiene una cierta holgura, una cierta tolerancia para permitir que las orcas puedan encajar sin problemas conforme va elevándose la estructura. Y esta diapositiva concluye un poco todo el objeto de aprendizaje que hemos visto. La parte de arriba recogeríamos los elementos más importantes que hemos visto a la hora de hablar de caídas a distinto nivel. La secuencia fundamental, impedir la caída primero, si no podemos limitarla, y en tercer lugar proteger individualmente a los operarios, y los 4 tipos de redes que hemos visto. El primero, la red tipo tenis, impide la caída, y los otros 3, la red horizontal, la red de ménsula y la red vertical, la limitan. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro todos estos conceptos y muchas gracias, hasta luego.